aspectos que lo justifican, y seguimos con el objetivo de analizar la historia de cómo ha evolucionado el derecho, especialmente en ese sector agrario. Tenemos aquí en la diapositiva 3 la sección y me gustaría que uno de ustedes la leyese. A ver, un voluntario. Yo le voy a dar. A ver, gracias. Sembrando trigo una vez, cosecharás una vez. Plantando un árbol, cosecharás 2 veces. Instruyendo al pueblo, cosecharás 100 veces. Sigo con abajo. Por favor. Krishnamurti nos indica la importancia de la instrucción y formación sobre cómo resolver los problemas de cara a solucionarlos en vez de proporcionar un parche temporal. Muy bien, gracias. ¿Alguien desea comentar? ¿O lo menciono yo? Álvaro, ¿desea comentarnos algo? Muy buenos días, licenciada y compañeros. Buenos días. Bueno, como lo dice la reflexión, el compartir el conocimiento con las demás personas el conocimiento es poder, dice la frase, ¿verdad? Entonces, el que uno pueda hacer las cosas es como, es bueno, ¿verdad? Que uno pueda hacer las cosas, pero si todos conocemos, todos sabemos sobre ciertas cosas determinadas, es más probable que juntos cooperemos para el desarrollo conjunto y no individual como sociedad. Ok, gracias. ¿Alguien más desea compartir? Solamente, licenciada. Gracias, Álvaro. ¿Lo menciono yo entonces? Paniagua no lo hemos escuchado. Buenos días. Buenos días. Yo esta reflexión lo podría ejemplificar, digamos, como unas acciones que toman los presidentes, porque empiezan a invertir en seguridad, inseguridad, y eso es instantáneo. Es como el efecto que produce, ¿va? En vez de invertir en educación, porque en la seguridad lo refuerza y tal vez limitan la delincuencia un poco momentáneamente, pero si invirtieran en educación, se frenara un poco o se frenara más la delincuencia, pero tardaría un poco más de tiempo. Algo así lo interpreto. Ok, gracias. ¿Una tercera opinión? ¿Una chica? Vanessa Santeliz, ¿qué dice? Hola, Liz. Compañero, buenos días. Hola, señorita. Según Buenos días. que comenta la frase, ¿verdad? O la reflexión. Por favor. Según la reflexión donde dice, sembrando trigo una vez, cosecharás
una vez y plantando un árbol cosecharás 10 veces. Es decir que en la reflexión, si uno siembra un acto cosecha un hábito. Es decir que cada vez que logramos cosas nos sentimos bien con nosotros mismos, pero cada vez que no logramos nos sentimos frustrados y desanimados. Es decir que cuando nos rendimos o cuando fracasamos, nos sentimos así como frustrados o derrotados para seguir en la búsqueda de los sueños. Y hasta aquí mi participación. Gracias. A ver, fíjense de que si ustedes ven los sabios en el transcurso de la historia, han hablado de la educación. Entonces, incluso le dice Krishnamurti, bueno, siembras trigo, cosechas una vez. Siembras maíz, cosechas una vez, para la temporada nada más. Pero usted siembra un árbol de naranja, va a cosechar naranja por varios años. Pero si usted educa al pueblo a que todos sembremos o qué sé yo, o tengamos mejores hábitos, eso va a durar más años, más tiempo. La educación se sostiene más en el tiempo. Entonces, si nosotros hacemos un acto aislado, terminará ahí, ¿sí? Solo una vez. Entonces, lo que tenemos que hacer es educarnos como Estado, educar al pueblo, o sea, apostarle más a la educación. Y nosotros de manera particular, pues también educarnos o autoeducarnos en algunas oportunidades, ¿verdad? Hay ahí tanto libro, ahora le digo, estamos en la era del conocimiento, y ahí decía Paniagua, si no me equivoco, el conocimiento es poder. Estamos en la era del conocimiento. Usted ahora los libros acá en nuestro país va al internet y los puede descargar gratis, porque en otros países no puede hacer eso. Otros países están protegidos por leyes y usted no puede descargar libros así tan fácil y gratis, pues, porque son libros que tienen un precio. Nosotros acá todavía eso, ¿verdad? Nos podemos hurtar los libros de la web. Entonces podemos hacerlo. Debemos dedicar un tiempo para eso. Pero esa es nuestra autopreparación, porque el Estado, por lo menos en este momento, el Estado no va a hacer nada porque nosotros seamos mejores. Mucho menos nosotros que estamos directamente en un sector privado, ¿verdad? No somos del sector público de educación. Estando en el sector privado, pues mucho menos el Estado va a invertir. Hace unos años, creo yo que con el gobierno de don Mauricio Funes, dijeron que las universidades se les iba a apostar un poquito de dinero, se les iba a dar. No fue para todas las universidades, fue para las universidades grandes. O sea, nosotros siempre nos han dejado afuera. Entonces, el gobierno no va a inyectar un poquito en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Autoeducarnos. Y no está de más que nos autoeduquemos. Ayer decíamos, una persona educada, ¿sí? Una persona educada no va a haber distinción de clases. ¿Por qué? Porque una persona que se educa conoce al ser humano en todo su ser, con S mayúscula. ¿Sí? Ve a alguien tirado en la calle, no porque está tirado en la calle, oh, qué apesta esto, no, ¿verdad? Se va a detener porque es un ser humano el que está tirado, no es nada mucho más o menos que nosotros. Una persona educada, pero una persona que no está educada, que no conoce anatomía del cuerpo humano, que no conoce otras cosas que debemos de conocer, va a ver a una persona como despectiva. Por el color de la piel, imagínense cuántos conflictos han habido últimamente por el color de la piel. El mundo entero prácticamente se volvió a una manifestación en apoyo a la muerte de un muchacho. No estoy diciendo de que eso fue bueno, no, fue malo, malísimo. Pero eso desencadenó tanto odio y destapó más ese racismo que hay. Entonces, vemos que muchos pueblos están diciendo, bueno, no, tenemos que vernos como iguales, pero por otro lado hay otros que tienen cierto desprecio, voy a decir, por las personas de color. Entonces, una persona educada no va a ver eso así. Entonces, la mayoría de los sabios
Estoy hablando de sabios, no de políticos, porque esa es otra gran diferencia. Aquí el que está en la televisión hablando puras cosas que no tienen sentido, ese no es sabio, ese es alguien que quiere llegar a tener un cargo. Entonces, los sabios en sí, los que podemos encontrar en los libros, voy a decir, porque no podía decir que ahorita una persona, pues, aquí en el país sea así, ¿verdad? Tal vez en otros países, ¿verdad? Porque anoche estaba escuchando una conferencia de Deepak Chopra con Sadhguru. Qué bonita la presentación de Deepak Chopra. Entonces ahí un poco complicado porque ellos hablan inglés y había que ir leyendo los subtítulos. Pero qué interesante todo lo que uno aprende de esas personas que realmente son sabias. Entonces ellos están diciendo, los sabios, a la educación, apostémosle a la educación. Entonces estamos hablando ya, para ir entrando en materia, de derecho agrario. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en el derecho agrario? Pues ir y educarnos en la importancia del agro, educarnos en que debemos de cuidar nuestro medio ambiente, debemos de cuidar nuestros recursos naturales, ¿verdad? Entonces, por ahí va un poquito la reflexión y esperar que quede ahí un poquitito, una semilla sembradita en ustedes y que nos vayamos a autoeducar. No nos queda otra más que ser autogestores de nuestra educación. Muy bien. La lámina que sigue es la última del día de ayer, que fue para introducir la clase de hoy. Esta lámina, perdón, si ustedes se recuerdan, estábamos hablando de que esta fue la parte ya para comenzar la revolución agrícola. Estamos hablando que en la historia de la humanidad, según este autor que escribió este libro de animales a dioses, él dice de que hay tres grandes fases en la historia de la humanidad. La revolución cognitiva, que es cuando el hombre comienza a descubrir aquellas cosas esenciales, voy a decir, entre ellas el fuego y hacer algunas herramientas para poder sobrevivir. Luego pasamos a la revolución agrícola y por último la revolución científica, que entre la revolución cognitiva y la revolución agrícola es donde ha habido el tiempo ha sido más largo en esas etapas, y que la revolución científica solo abarca hace unos 500 años hacia acá. Entonces decíamos que las tareas que proporcionaban frutos, granos y carne, y todo esto que fue hace unos 10.000 años, fue una revolución, dice, en la manera en que vivían los humanos. Y hablamos de la revolución agrícola. Y eso es lo que vamos a tocar ahorita, de dejar la etapa, aunque lo hemos ido mezclando, la etapa donde el hombre era cazador-recolector, no era sedentario, era nómada, a la etapa de la revolución agrícola, en donde el hombre ya se hizo sedentario. Tenemos la siguiente diapositiva, en donde dice que esa transición a la agricultura se inició hacia alrededor de 9.500 a 8.500 años antes de Cristo, en el país montuoso del sudeste de Turquía, en el oeste de Irán y el Levante. Empezó lentamente y en un área geográfica restringida. O sea, en un área geográfica pequeña comienza ya la gente a establecerse en pequeñas comunidades. El trigo y las cabras se domesticaron aproximadamente hace 9.000 años, antes de Cristo, claro. Los guisantes y las lentejas hace aproximadamente 8.000 años antes de Cristo. Los olivos hace 5.000. Los caballos hace unos 4.000. La vid hace unos 3.500 años antes de Cristo. Algunos animales y plantas como los camellos, los anacardos, que no los conozco, se domesticaron incluso más tarde. Pero en 3.500 antes de Cristo, la principal oleada de domesticación ya había terminado. O sea, 3.500 años antes de Cristo. Estamos hablando de muchos años antes, incluso de los que nosotros estudiamos, como Sócrates, Platón y Aristóteles,
que estamos hablando de unos 500 años antes de Cristo, más o menos. Antes, imagínense, 3000 años antes, ya los hombres y las mujeres ya habían domesticado algunos animales y ya vivían en pequeños asentamientos, como unas comunidades agrarias. En la actualidad, con toda nuestra tecnología avanzada, más del 90% de las calorías que alimentan a la humanidad proceden del puñado de plantas que nuestros antepasados domesticaron entre 9500 y 3500 años antes de Cristo. Entre ellos el trigo, el arroz, el maíz, las patatas, el mijo y la cebada. O sea, todo esto, lo que nosotros consumimos en estos momentos, aun con todo lo que nosotros tenemos de avance, nosotros no hemos domesticado absolutamente nada. Esto lo hicieron nuestros antepasados muchísimos años atrás. No estoy hablando de unos 2 años, estoy hablando de muchísimos años atrás, en el que nuestros antepasados pues ya habían hecho la domesticación de estos productos, y es lo que nosotros ahora consumimos en nuestra dieta alimenticia. En los últimos 2000 años no se ha domesticado ninguna planta. Estamos hablando de 2000 años ya después de Cristo, ¿verdad? No hemos domesticado ninguna planta, ningún animal, nada que puede ser digno de mención. Lo que hemos hecho es extinguir algunos animales y algunas plantas. Eso sí, para eso sí nos hemos hecho expertos, pero no en domesticar. Si nuestra mente es la de los cazadores-recolectores, nuestra cocina es la de los antiguos agricultores. ¿Qué tenemos en nuestra cocina? Y les decía, nosotros en El Salvador tenemos maíz y frijoles, ¿verdad? Es lo que más abunda, porque frijoles tenemos los 3 tiempos de la comida, comemos frijoles, y maíz, para todo maíz. Entonces, eso no es algo nuevo, no, es nuestra cocina de esos antiguos agricultores. Los pueblos de América Central domesticaron el maíz, nosotros, ¿verdad?, que lo tenemos todavía hasta estos momentos, y las habitas. Y no sabíamos nada del cultivo de trigo, ni de los guisantes en Oriente Próximo. Los sudamericanos descubrieron cómo cultivar patatas y criar llamas, ignorantes de lo que ocurría tanto en México como en el Levante. Los primeros revolucionarios en China domesticaron el arroz, el mijo y los cerdos, perdón. De ahí hay un investigador que dice, bueno, ¿cómo es que las culturas eran tan lejos, voy a decir, eran tan lejos en cuanto a su asentamiento en la tierra, y prácticamente hacían lo mismo? ¿Cómo era eso? ¿Cómo que se comunicaban? ¿O qué era lo que estaba sucediendo? Porque independientemente de una cultura acá en América y otra allá en Europa o allá en Asia, estaban dedicándose a lo mismo y casi por los mismos años. Entonces, eso es como una pregunta que se hacen los investigadores. Los primeros jardines de Norteamérica fueron los que se cansaron de registrar el sotobosque en busca de calabacines comestibles y decidieron cultivar calabazas. O sea, allá en Norteamérica, los primeros cazadores recolectores lo que hacían era ir a buscar los calabacines y a ver dónde los encontraban. Entonces, pero descubrieron que esa semilla de calabacín podían sembrar y que eso podría cultivarse directamente en sus jardines. Entonces hicieron eso, ¿verdad? Ya las comenzaron a sembrar en sus jardines. Los habitantes de Nueva Guinea domesticaron la caña de azúcar. Nosotros, pues nuestro producto de exportación, la azúcar, ¿verdad? Y fueron los habitantes de Nueva Guinea los que hicieron eso. Y además ellos domesticaron los plátanos. Mientras que los primeros granjeros de África Occidental produjeron el mijo africano, el arroz africano, el sorgo y el trigo conforme a sus necesidades. El sorgo es lo que nosotros conocemos como maicillo. Los que se han creado en el campo es una semillita pequeñita, ¿verdad? Que se cosecha justo después de que se termina de cosechar el maíz. Los que son de la ciudad, no sé si alguna vez lo hayan visto, ¿verdad? Pero es una semillita pequeñita. Desde estos puntos focales iniciales, la agricultura se extendió por todas partes. O sea, ya dejaron de ser cazadores-recolectores en su mayoría, ¿verdad? Y se dedicaron ya a la agricultura. En el siglo I a.C.,
la inmensa mayoría de las personas en la mayor parte del mundo ya eran agricultores. O sea, antes de que Jesús viniera a la tierra, en esos 100 años antes, pues ya la inmensa mayoría de personas eran agricultores. De los miles de especies de nuestros antepasados, que nuestros antepasados cazaban y recolectaban, solo unas pocas candidatas adecuadas para cultivarlas y apriscarlas. Estas pocas especies vivían en lugares concretos y en esos lugares fue donde tuvieron lugar las revoluciones agrícolas. Muy bien. Fíjense que hay, la historia cuenta de que hay lugares en los cuales fue difícil, o sea, no hubo domesticación de animales o domesticación de plantas porque los lugares eran hasta cierto punto inhóspitos, no se podía. Entonces, por eso es que dice que estas especies vivían en lugares concretos, por eso se radicaron en lugares concretos. Y en esos lugares fue donde tuvieron lugar las revoluciones agrícolas. Por eso más adelante les presento este mapa, que lo he tomado de ese libro. Si ustedes ven el mapa, la área negra, la área más oscura, la área más negra, son áreas que tuvieron lugar revoluciones agrícolas independientes. Permítanme que Diego quiere entrar. Ok. Y luego las partes menos oscuras, un poquito grises, creo que me observan ahí, son áreas que pudieron haber tenido lugar revoluciones agrícolas independientes. Ahí tenemos esas dos áreas. Pero ¿qué les quiero poner en su psique en esta mañana con este mapa? Si ustedes ven el mapa, ubíquenlo y aquí tenemos que esta parte central donde se desarrollan las sociedades en aquellos tiempos es conocida ahora como el cinturón de la riqueza. Toda esta parte, vean la parte del centro de todo el mundo, porque hacia arriba es inhóspito, no se puede vivir tranquilo, no quiere decir que no se pueda vivir, ahora viven muchas personas por ahí, incluso hacia el sur. ¿Por qué? Porque hay mucho frío. Y en esta parte del centro es donde el sol da de manera directa, voy a decir. El sol nos da de manera directa y nosotros tenemos incluso la bendición de tener sol, 12 horas de sol, 12 horas de oscuridad. Y hay unas regiones aquí en la parte de norte, incluso de sur, que el sol les llega cada 6 meses. Cada 6 meses tienen sol. Entonces, acá es muy complicado decir que iban a domesticar animales o iban a domesticar plantas, no se puede. E incluso acá para la parte del sur, ¿verdad? Es demasiado helado. Incluso con una glaciación que hubo, pues aprovecharon a buscar zonas ya del centro. Entonces, les traía este mapa para explicarles eso, que ahora modernamente nosotros decimos que nos ubicamos en el cinturón de la riqueza. Acá lo que sembremos se nos da. Si ustedes salen en cualquier lugar, a veces en medio de los ladrillos, ahí va saliendo una hierbita, porque son tierras propicias para que haya vida vegetal. Por eso les ponía este mapa para hacerles esa explicación y eso pues nos da a nosotros la comprensión por qué las personas se han quedado en estos lugares y estos lugares son los más poblados del mundo, estos lugares donde hay más población por las condiciones de vida climáticas que se dan en esta zona. Acá les he puesto en un montón de comillas eso porque es como algo que puede no ser cierto. Dice, los entendidos proclamaban antaño que la revolución agrícola fue un gran salto adelante para la humanidad. Contaban un relato de progreso animado por la capacidad cerebral humana. La revolución produjo cada vez más personas inteligentes. Al final, estas eran tan espabiladas que pudieron descifrar los secretos de la naturaleza, lo que no les permitió
lo que les permitió, perdón, amansar a las ovejas y cultivar el trigo. Muy bien, esto, entre un montón de comillas, este es un criterio, pero lo cierto es que los cazadores recolectores no es que no fueran inteligentes, no es que pasar a la revolución agrícola nos haya dado un salto enorme a la humanidad, que hayamos cambiado, que nuestras capacidades cerebrales hayan sido mejores. No, los cazadores recolectores eran personas, fueron los que comenzaron a conocer todas esas propiedades que tienen las frutas, las verduras, las raíces, las hojas. Entonces, no es que fuesen menos inteligentes. Por eso les pongo este montón de comillas, porque eso no es del todo cierto, ¿verdad? Ciertamente la revolución agrícola amplió, bueno, no se va a negar, amplió la suma total de alimentos a disposición de la humanidad. Pero el alimento adicional no se tradujo a una dieta mejor o en más ratos de ocio, sino en explosiones demográficas y élites consentidas. ¿Qué significa eso? Significa que es verdad, vino la revolución agrícola y hizo sedentaria a las personas. Las personas ya se quedaron en un solo lugar, pero eso no trajo como consecuencia una nutrición. Ya ayer les decía yo que la nutrición se vio desfavorecida porque ya las personas consumían un solo producto y cuando andaban de cazadores recolectores en la mañana podían haber comido frutas, algunas hojas, algunas raíces, a mediodía pues encontraron un conejo, se lo comieron, más tarde encontraron un bisonte, también entonces había más probabilidades de que pues, pudieran estar mejor alimentados y eso lo dicen los hallazgos de las osamentas. ¿Qué sucedió con el que se hayan quedado con la revolución agrícola? ¿Qué sucedió? Que las personas, hubo más nacimientos. La explosión demográfica es que como estaban más sedentarios, pues tenían más probabilidades de tener más relaciones coitogenitales, entonces hubo más nacimientos. Y hubo élites consentidas, que allá había una gente que dirigía y a pues ya se le daba un mejor trato. El agricultor medio trabajaba más duro que el cazador recolector medio y a cambio obtenía una dieta peor. Ayer lo decíamos, ¿verdad? Que andar cazando, ¿cuánto tiempo cazaba? Ahorita las cazadores recolectores modernos de 6 horas. Y en cambio, las personas se dedican a la agricultura desde el que aparece el sol hasta que se oculta el sol y están trabajando. ¿Y por qué trabajan? Por una dieta que no recompensa su trabajo. La revolución agrícola fue el mayor fraude de la historia, porque creímos que con la revolución agrícola, o se cree que la revolución agrícola, ese salto enorme que se daba a tener una sociedad mejor. Entonces dice, ¿quién fue responsable? No fueron responsables los reyes, no fueron responsables los sacerdotes ni los mercaderes. Los culpables fueron un puñado de especies de plantas, entre las que cuentan el trigo, el arroz, las patatas. Fueron estas plantas las que domesticaron al Homo sapiens y no al revés. ¿Por qué dice eso? Es decir, domesticar, la palabra domesticar, dice, viene de domos. ¿Y qué es domos? Casa. ¿Quién vive en la casa? Vive el hombre, trigo, no el arroz, no las patatas. Es el hombre el que vive en la casa, en el domo. Entonces, no fue que se domesticara al hombre, no fue que se domesticara a las plantas, sino que las plantas fueron las que domesticaron al hombre. O sea, las plantas obligaron a que el hombre se quedara, obligada entre comillas, ¿verdad? A dedicarse a la agricultura por, entre comillas, pensar que eso era lo mejor. Los agricultores tenían más posesiones y necesitaban terreno para plantar. Se da esta circunstancia. Ya ahora, siendo agricultor, ya necesita tierras para cultivar. Y cuando era cazador-recolector, el hombre no necesitaba más que solo salir, ir, cortar, comer. Por eso les decía, se provisionaba, encontraba un árbol de una planta, de un producto, una fruta, y ahí se quedaba, se hartaba todo ese producto y luego seguía caminando. No iba con las grandes jabas para llevar para el siguiente día, no andaba guardando para el siguiente día, le pertenecía toda la tierra circundante.
pero cuando ya se volvió agricultor, ya necesitaba tierra para cultivarla, necesitaba más espacio. Entonces, la pérdida de tierra, de pastos, debido a las incursiones de vecinos, podía significar la diferencia entre la subsistencia y la hambruna. ¿Qué significa esto? Que tenían que cuidar. Ahora tenían que levantar cercos para que los animales no se metieran y comieran sus cultivos. Entonces, ¿eso qué implicaba? Implicaba más trabajo. Entonces, en vez de descansar, que creyeron que les iba a significar descanso, no es que lo hayan creído, sino que eso creemos nosotros, que les iba a significar más descanso. No, se volvió un problema más tedioso. Cuando una banda de cazadores-recolectores se veía acosado por un rival más fuerte, ¿qué es lo que hacía? Podía marcharse, porque no era dueño de la tierra. Cuando yo no tengo arraigo en un lugar, voy de un lado al otro. Pero como yo tengo aquí la casita, tengo que estarla cuidando, ¿verdad? Entonces, un cazador-recolector simple y sencillamente se iba a otro lugar. ¿Era difícil y peligroso? Claro, puede ser que era difícil y peligroso. Cuando un enemigo fuerte amenazaba una aldea agrícola, la retirada significa ceder los campos, las casas y los graneros. Entonces, ¿qué es lo que hacían? No se iban, se quedaban. En muchos casos, dice, esto condenaba a los refugiados a morirse de hambre. Por lo tanto, los agricultores tenían a quedarse en su tierra y a luchar hasta las últimas consecuencias. Vean la diferencia entre ser cazador-recolector y ser ya perteneciente a esta revolución agrícola, en donde tenían obligatoriamente que quedarse porque había que cuidar sus cultivos. Con el tiempo, la violencia humana se puso bajo control mediante el desarrollo de estructuras sociales mayores. O sea, con el tiempo ya comienza a haber otra forma siempre de esas propiedades, y así es como nacen las ciudades, los reinos y los estados, que eso ya lo vieron ustedes en otra materia. Pero hicieron falta miles de años para construir estas estructuras políticas enormes y efectivas. Vean que venimos hablando de miles y miles de años, no estamos hablando de hace poquito. Estamos hablando de los faraones, que es lo que nos comienza a narrar la Biblia, ¿verdad? No, estamos hablando de tiempos tan ancestrales en donde para llegar a construir ciudades, reinos y estados pasaron muchos años. Homo sapiens llegó al Oriente Próximo hace unos 70.000 años. Durante los 50.000 años siguientes, nuestros antepasados medraron allí sin agricultura. Los recursos naturales literaria era para sostener a la población humana. No había necesidad, sino que suficientes árboles, frutales y todo lo que podían conseguir, con eso se abastecían. En épocas de abundancia, la gente tenía algunos más hijos y en tiempos de carestía, unos pocos menos hijos. Fíjense que en esto dice la literatura que nos parecemos a los animales. Tenemos un sentido en que nosotros como seres humanos percibimos que va a haber alguna situación de escasez y no tenían hijos en ese momento, no se dedicaban a tener más hijos, no. Había menos criaturas, no es que no habían, siempre había alguien que sí quedaba embarazada, pero no era el carro hace mucha bulla, no era algo constante, era esporádico. Hay otro libro que nos cuenta que las jirafas, cuando las jirafas allá en África, cuando las jirafas presienten que va a haber mal tiempo, las jirafas comen de una hoja que les ayuda a planificar, o puede decir planificar, tal vez no sea la palabra más adecuada, pero las jirafas no quedan preñadas si un macho las monta. Entonces, ellas tienen ya ese sentido, ese conocimiento, entre comillas digo eso como conocimiento, pero es parte de la naturaleza. Así estamos dotados nosotros los seres humanos. Entonces, en ese tiempo tenían como más agudizado ese sentido. Ellos presentían que iba a haber mal tiempo, no se ponían a tener hijos. Y en tiempos de abundancia sí había más hijos. Entonces, por eso le dice, los humanos como muchos animales poseen mecanismos hormonales y genéticos que ayudan a controlar la procreación. O sea, como que antes el ser humano tenía ese sentido más agudizado.
En los tiempos buenos, las mujeres alcanzan metas antes de la pubertad y sus probabilidades de quedar embarazadas son mucho mayores. En los tiempos malos, la pubertad se demora y la fertilidad se reduce. Vean qué interesante cómo es que la misma naturaleza nos hacía a nosotros, o sea, nos iba formando, nos iba a dar esa sapiencia, ¿verdad? Y pues ahora vean cómo estamos. Como que esto quedó directamente olvidado de nuestro ADN. Dice, en el tiempo de los cazadores recolectores, los nacimientos eran esporádicos. Más o menos de 3 a 4 años se llevaba un niño y otro niño. El método usado, las mujeres amamantaban más tiempo a sus niños y amamantando más tiempo a sus crías, pues no había probabilidad de quedar embarazada. Se le proveía al infante de un buen sistema inmunológico. El hecho de que el niño fuese amamantado de 3 a 4 años, este niño no iba a sufrir enfermedades porque tenía un sistema inmunológico muy resistente. Ahora nosotros ni amamantamos al muchachito, ¿verdad? En la revolución agrícola, los nacimientos se daban año con año. ¿Qué significaba esto? Que ya la gente se había quedado más cómoda y decía, bueno, aquí estamos más cómodos, más tranquilos. Entonces, los niños nacían año con año. ¿Eso que suponía? Que había más pocas que alimentar. Dependían especialmente del trigo. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Allá en la revolución cognitiva, que estamos hablando de los cazadores recolectores, como había más complicación para cargar los niños, cuando iban de un lado a otro, entonces los niños nacían más esporádicos. Ahora que estamos bien tranquilos, entonces decimos, bueno, no hay problema, los niños nacen año con año, pero es que eso era sin pensarlo, fíjense, ese es otro punto. Entonces ellos dicen, bueno, según el libro, ¿verdad? Ellos dicen, esto cuando les he puesto la palabra plan, es que, bueno, nos quedamos acá y cosechamos tanto trigo que va a ser suficiente ese trigo para que nosotros almacenamos en nuestros graneros y tengamos más espacio, más tiempo como para la diversión, para vivir tranquilos y todo eso. Pero ¿qué supuso? Que ese nacimiento año con año, el trigo que podría haber sido para guardarlo, había más pocas que alimentar. Entonces, bueno, ¿y qué pasó? ¿Que se les olvidó el plan? Dice, ¿o qué pasó? Fue simple y sencillamente eso. Se les olvidó o nosotros no recordamos de dónde venimos. Y cuando no recordamos de dónde venimos, dice un adagio muy reciente, estamos condenados a repetir los mismos errores. Entonces, a ellos se les olvidó que no había que tener tanto niño, que había que mantenerse como cazadores recolectores con niños de 3 a 4 años en sus nacimientos. Pero ya teniendo un niño año con año, imagínense que hay mujeres que han llegado a tener 22 niños, 23 niños, póngale cuántas boquitas había que alimentar. Entonces ahí fue donde nos falló el plan. Ahí nos ha fallado el plan. Falló el plan allá cuando se comenzó con la era agrícola. Imagínense ahora cómo está despoblada nuestra humanidad. ¿Cuántos recursos necesitamos para abastecer las necesidades? En la mayoría de las sociedades agrícolas, la gente se centraba en el cultivo de plantas. Crear animales era una segunda actividad. Pero también apareció un nuevo tipo de sociedad en algunos lugares basada principalmente en la explotación de los animales, las tribus de pastores. Sin embargo, desde este punto de vista del rebaño y no del pastor, es difícil evitar la impresión de que para la inmensa mayoría de los animales domésticos, la revolución agrícola fue una catástrofe terrible. Esta discrepancia entre el éxito evolutivo y el sufrimiento individual es quizá la lección más importante que podemos extraer de la revolución agrícola. Muy bien, ¿por qué dice el autor esto? Porque el animal que pasó de ser un animal salvaje a ser un animal doméstico, pasó a sufrimiento. Por ejemplo, los bueyes para dedicarlos a la agricultura, había que castrarlos. Entonces, quitarle una actividad normal, que era por lo menos la actividad sexual y la actividad de procreación, y someterlo a tareas, no solamente al animal, sino al ser humano, al otro animal, ¿verdad? Al animal pensante.
caminando ahí en los terrenos, arando las tierras, y el animal se vio sometido a muchas situaciones difíciles. En aquellos tiempos, en los tiempos de los cazadores-recolectores, los animales vivían mucho más tiempo, eran más felices, vivían tranquilos en un hábitat mucho más amplio. Cuando se domestican, se va acorralando el animal, se hacen corrales, ya el animal no tiene la posibilidad de ir y de venir, ya su tiempo de vida es menor. Para producir leche, por ejemplo, al ternerito se le separa de su madre, tiene pariendo a cada rato. O muchas veces al ternerito solo se le enseña un poquito que vaya saliendo la leche, se le aparta y la madre se le extrae esa leche. Se le somete a comer para engordarlo y comerlo. O sea, el animal se convirtió ahora en un animal que ha sido explotado. Entonces, vean qué complicado, porque no todo ha sido como muy bueno en esto. Y luego decimos que la agricultura permitió que las poblaciones aumentaran de manera tan radical y rápida que ninguna sociedad agrícola compleja podría jamás volver a sustentarse si retornaba a la caza y la recolección. O sea, el aumento demográfico fue tan vertiginoso que difícilmente, si se volvía otra vez a la caza y la recolección, podemos salir adelante, podemos sobrevivir, porque los productos que encontramos ya ahora, voy a decir ahora, pero estamos hablando de hace 9,000 años antes de Cristo, era muy complicado decir que se iban a sustentar, porque la población había crecido, en esos momentos había crecido. Hagan la comparación con ahora. La economía agrícola se basaba en un ciclo estacional de producción que comprendía largos meses de cultivo, seguido de periodos de cosecha cortos e intensos. Nada que no sea conocido para este momento, ¿verdad? El agricultor comienza a preparar las tierras desde marzo, comienza a preparar las tierras, a ararlas, quemarlas y todo eso, siembra, va a deshiervar, ahí está cuidando, abona, porca, y ahí está, allá por el mes de, ¿qué? Agosto, ahorita hay elotes, allá por agosto, cosecha, y luego que saca la cosecha, ese grano hay que secar, destuzar, quitar el grano, llevarlo al mercado. Imagínense cómo es de complejo. Entonces, se lleva un montón de meses de preparación, y los meses de cultivo son poquitos, pero son intensos. Hay que trabajar mucho. El esfuerzo vinculado a la agricultura tuvo consecuencias trascendentales. Fue el fundamento de sistemas políticos y sociales a gran escala. Lamentablemente, los diligentes campesinos casi nunca consiguieron la seguridad económica futura que tanto ansiaban mediante su duro trabajo en el presente. Por todas partes surgían gobernantes y élites que vivían a costa de los excedentes de los alimentos de los campesinos y que solo les dejaban con una mera subsistencia. Vean ustedes que el campesino era el que mantenía, el que daba sustento a esas élites que más adelante se formaron. Entonces, que vayamos a encontrar que la revolución agrícola fue una revolución favorable a la clase campesina, no. Fue un retroceso, voy a decir, porque esto se convirtió en duro trabajo que no consiguió una economía de subsistencia para el futuro. Y seguimos casi igual, ¿verdad? Dice, estos excedentes, los excedentes alimentarios confiscados, impulsaron la política, ¿sí? Impulsaron las guerras, el arte y la filosofía. Construyeron palacios, fuertes monumentos, ahí una coma de más, y templos. Hasta la época moderna tardía, más del 90% de los humanos eran campesinos.
que se levantaban cada mañana para labrar la tierra con el sudor de su frente. O sea, sí hubo excedentes. ¿Para qué se dedicaban los excedentes? Para la guerra, para la política, para mantener a esas élites poderosas. ¿Sí? Dice, los excedentes que producían alimentaban a una reducida minoría de élites, reyes, funcionarios, gobernantes, soldados, sacerdotes, artistas y pensadores. Que estos son los que llenan los libros de historia. O sea, el 90% de los campesinos que se levantaba todas las mañanas a labrar la tierra, su producto sostenía y ha sostenido a un 10% de la población, a esas minorías que en el tiempo eran reyes funcionarios. No, ahora no es la cosa diferente, ¿verdad? Seguimos manteniendo esas poblaciones. Los excedentes de alimentos producidos por los campesinos junto con una nueva tecnología de transporte acabaron permitiendo que cada vez más gente se hacinara primero en aldeas grandes, después en pueblos y finalmente en ciudades, todas ellas unidas por nuevos reinos y redes comerciales. O sea, se confinaron las personas en un solo lugar, creando ahora lo que son estas ciudades, ¿verdad? El simple hecho de que se pueda dar a comer a 1000 personas en el mismo pueblo o a 1 millón de personas en el mismo reino no garantiza que puedan ponerse de acuerdo en cómo dividir la tierra y el agua, en cómo zanjar disputas y conflictos y en cómo actuar en épocas de sequía o de guerra. Hasta ese momento, creo yo, que la situación no es que haya cambiado, ¿verdad? Miles de personas que se dedican a la tierra siguen en pobreza y muchos no son dueños de sus tierras. Las tierras siempre son de una élite, puedo decir económicamente más poderosa, y siempre los campesinos son los que nos dan de comer, ¿verdad? Nos mantienen a miles de personas con sus productos y ellos siguen de sol a sol soportando toda la situación de dificultades allá en las tierras y exponiéndose, porque en aquellos tiempos no se exponían a insecticidas, a pesticidas, a toda esa contaminación medioambiental. Ahora abonémosle que ellos también están prácticamente ahí en un abandono, voy a decir, y además que se exponen a todos estos productos que, entre comillas, es para que hayan mejores producciones. Esas son las láminas que le presenté. Aquí dice que podemos abrir micrófonos y podemos hacer algún comentario al respecto, alguna duda, algún aporte. Voy a dejar de grabar en estos momentos y si gustan, pues nos pasamos a WhatsApp.